se iba a conectar, efectivamente. Hola, buenas tardes Miguel, buenas tardes con todos los profesores. Iniciaremos Hola, en unos buenas tardes. minutos. Ok, ¿Qué Yari. tal, Miguel? ¿Cómo estás? Iniciaremos en unos minutos, por favor. Genial, genial. Buenas tardes, bienvenidos. Creo que comenzamos, Miguel, ¿sí? Sí, ¿No? Buenas tardes, bienvenidos a todos los profesores que nos acompañan en esta sesión. Voy a presentarles a quien será nuestro ponente de esta tarde. Miguel Miranda Rodríguez es licenciado en Educación Secundaria en la especialidad de Matemática y Física, con especialización en Didáctica de la Matemática en Educación Primaria y maestría en Docencia Superior por la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Pero también Miguel tiene una gran experiencia y formación también en Khan Academy, está estudiando actualmente la maestría en gestión de los aprendizajes en la UPC y tiene un diplomado como formador de formadores por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, es fundador de CIDEA,
De hecho, él ha trabajado en lo que es formación docente en pregrado y también en capacitación. Miguel tiene una gran experiencia en la educación básica y esta tarde va a ser quien conduzca esta sesión en la que vamos a trabajar sobre la resolución de problemas. Es un tema que siempre nos inquieta a los profesores en el área de matemática y yo creo que vamos a poder escuchar a Miguel, compartir. Yo voy a estar atenta al chat y al espacio de preguntas y respuestas. Tengan ustedes una cordial bienvenida. Mi nombre es Elizabeth Gibert, soy responsable de asesoría pedagógica en SM y nos agrada mucho que ustedes estén participando en esta tarde y continúen con su capacitación y formación. Le damos paso a Miguel. Miguel, buenas tardes y comenzamos. Elizabeth, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, maestras y maestros de diferentes espacios educativos, diferentes zonas del Perú. Es un gusto para mí el poder compartir diferentes aspectos relacionados a la resolución de problemas y cómo estos principios, estos lineamientos, estas experiencias, cómo tienen que impactar al momento de nosotros empezar a desarrollar el abordaje de nuestra área, que es el área de matemática, desde una mirada, la cual vamos a desarrollar ahora, una mirada bastante analítica, viendo diferentes aspectos que se van movilizando en la resolución de problemas. Entonces, van a estar conmigo 1 hora y media. Vamos a sentarnos bien, vamos a prepararnos un buen café, vamos a colocar nuestros lapicitos a un costadito, nuestras anotaciones, y la idea que todo espacio formativo sea cómodo para ustedes, ¿no? Siéntanse bien, siéntanse con toda la disposición para aprender. Y acoto estas indicaciones porque es importante también para la resolución de problemas. Y lo vamos a estar desarrollando, ¿no? Ahora voy a compartir la pantalla para poder presentar, a realizar una presentación. Eli, ¿me Sí, ya estás confirma si se ve? comenzando. Está cargando la pantalla. Ahora sí, ponlo en modo presentación, mejor creo, Sí, justamente para está que se vea más activando grande. yo. Ah, sí, perfecto, ya sea, lo vemos perfecto, Miguel, gracias. Gracias también, Elizabeth. Eh, Desde SM, nuestra preocupación permanente es que brindar y desarrollar nuestras habilidades, capacidades, competencias docentes a través de este ciclo, en este caso, este ciclo de webinars. El tema que nos convoca ahora es la resolución de problemas, estrategias, actitudes e intervención del docente. Vamos a mirar cómo tendríamos que mirar e intervenir a nivel de actitudes y a nivel de estrategias para favorecer la resolución de problemas. Y voy a estar citando a diferentes autores para hablar justamente sobre los aportes de ellos y hacer una reflexión en nuestra vida diaria. Por ejemplo, Charnay, en el 94, él nos dice que el hacer de las matemáticas es resolver problemas. Él centraliza el conjunto de formas de abordar la matemática, lo centraliza y nos dice que la finalidad de la matemática está centrada en la resolución de problemas. Estos constructos ha tenido todo un proceso de posicionamiento hasta el momento en el cual ya el enfoque de todo el área de matemática es el enfoque de resolución de problemas. Pero ya desde el 94 y algunos como Polya, años atrás, ya mencionaban la importancia de la resolución de problemas como centro y eje del quehacer de la matemática. Y en ese sentido, ya Patricio, que es un investigador chileno, y él nos dice, ¿no?, que la resolución de problemas debería estar en el corazón de las clases de matemática.
Entonces, resalté mucho esta frase desde la investigación que él hizo, porque pone al centro de toda actuación de la matemática la resolución de problemas. Es decir, tendríamos que partir de situaciones problemáticas, de diversas formas de plantear una situación problemática y colocarlas en el centro de la actuación. Y a partir de esta resolución, empezar a construir y desarrollar un conjunto de habilidades, capacidades, destrezas, competencias. Entonces, para nosotros, ahora, desde el currículum, eh, y nuestro enfoque nos pide centrar nuestras acciones del abordaje de la matemática en la resolución de problemas. Eh, entonces, eh, Patricio Fellmer, para él es vital centrar y hacer que la resolución de problemas sea el corazón de la matemática, ¿no? Yo me acuerdo mucho en pregrado, cuando discutíamos en las clases, no se tomaba mucho énfasis a la resolución de problemas matemáticos. Y primero era el abordaje algorítmico, el abordaje del contenido, para que en la última parte de la clase se aborden problemas. Y se sentía que los problemas eran un complemento y la aplicación de estos algoritmos. Es decir, para centrar los problemas y ponerlos como centro, como lo tenemos ahora, ha, ha pasado ciertos procesos. Ahora sí, ya la mayoría de docentes tenemos con mucha claridad que los problemas van a constituirse como el centro de nuestro quehacer, como le decía el anterior autor, y se convierte en el autor, en el corazón de las clases de matemática. Y pues esta nos brinda la oportunidad de enriquecerla mediante el razonamiento, el desarrollo de habilidades, la observación, la inducción y la deducción. La forma de cómo presentamos un problema es variada. Una situación problemática es variada. Puede presentarse de manera literal, con texto, puede presentarse como un desafío, puede presentarse como un reto, es decir, pero nos enfrentamos a solucionar esta situación problemática. Puede venir desde el contexto eh, político, ahora que estamos viendo una cierta convulsión política, puede venir de ese contexto, puede venir del contexto internacional, puede venir de mis necesidades propias, de querer emprender y ver el estancamiento, se convierte en una situación problemática. Ya en clase estructuramos estas situaciones en diferentes modos y formas de actuación. Eh, Como una primera idea fuerza es recordar el posicionamiento que tienen los problemas al momento de desarrollar las competencias en matemática. El medio fundamental para el desarrollo de las competencias son los problemas. Y los problemas eh, utilizan los contenidos también para justamente problematizar los contenidos. Y los contenidos se convierten también en el medio. Los campos temáticos son el medio para el desarrollo de competencias y habilidades. No son la finalidad, ¿de acuerdo? Tampoco es la finalidad buscar eh, la respuesta del problema. La finalidad de por qué los problemas los tenemos como enfoque, porque se van a convertir en ese medio para generar, ¿qué cosa? Razonamiento, generar habilidades, desarrollar destrezas, eh, un conjunto de habilidades y macrohabilidades eh, para darle solución, digamos. No esperemos, no centremos nuestras actuaciones
en soluciones, sino en el abordaje de la situación problemática. Y es por eso que se convierte en todo un desafío para los estudiantes. Y es por eso que muchos tienen diferentes tipos de actitudes frente a la matemática. Eh, ya tendríamos que mirar muy bien qué es lo que está pasando. Vamos a explorar dentro de la literatura, dentro de las investigaciones de varios autores en diferentes años, algunas explicaciones de lo que les acabo de comentar. ¿Qué es lo que sucede cuando un estudiante se enfrenta a una situación problemática, a resolver un problema? ¿Qué actitudes se evidencian cuando él se enfrenta a ello? Por un lado, Gómez y Chacón señalan que durante el proceso de resolución del problema en matemática, el estudiante atraviesa distintos estados emocionales, pudiendo dar lugar a bloqueos en el aprendizaje. Y esto es importantísimo, ¿no? Que cuando un estudiante se enfrenta a resolver una situación, se van a movilizar diferentes estados emocionales. Y un primer gran criterio para promover en los estudiantes la resolución de problemas es considerar justamente este aspecto, el aspecto emocional. Si no lo consideramos, aquí Gómez y Chacón en su investigación nos dicen que el no trabajar los estados emocionales de los estudiantes van a generar bloqueos en el aprendizaje. Esta investigación asevera que el profesor, el docente, tiene que considerar los estados emocionales que los estudiantes están sintiendo en el momento cuando se enfrentan a una situación, para poder canalizarlos, para poder eh, involucrarlos, para poder cambiar ese estado emocional que de repente no es favorable y hacer acciones pedagógicas que permitan que el estudiante tenga un mejor estado emocional, una mejor actitud y crear condiciones de aprendizaje. Si obviamos estos pasos, pues aquí la investigación es clarita, se van a empezar a generar bloqueos de aprendizaje. Vamos a seguir explorando un poco más este tipo de investigaciones. Según Guzmán, en el 2006, él ya nos dice que los bloqueos en el aprendizaje ya son actitudes negativas que impiden que o sea, que el estudiante, que impiden expresar el yo al estudiante. Estos impedimentos imaginarios, o sea, estas actitudes negativas, pueden ser imaginarios. Tienen que ver con un no puedo, no debo. Muchas veces son tomadas como órdenes negativas de la mente y que los estudiantes anteponen para no realizar la actividad. ¿Cuántas veces hemos escuchado en nuestras sesiones de clase, en nuestros estudiantes, en nuestras interacciones, no todos, algunos, decir, no, no puedo, profesor? O sea, él tiene una actitud, en este caso negativa, en el cual ya se puso un límite mentalmente. Ya se puso un límite mentalmente porque, claro, en la casa dice, uy, te toca matemática, qué difícil. Y dice, ¿qué es matemática? Entonces ya son percepciones que el estudiante los va construyendo y, y romper una percepción es complicada si tú ya tienes esa idea que no puedes, pues es difícil como docentes cambiar esto, pero tenemos que hacer acciones ante ello, no evitar solamente decirle, sí, tú puedes, vamos. No, tenemos que hacer ya acciones muy concretas porque ya hemos identificado que este estudiante tiene actitudes negativas frente a ello. Y eso está generando ya un bloqueo para la resolución de los problemas. Eh, Gil y Blanco, Gil, Blanco y Varona, tres investigadores que también hacen mucho estudio sobre esto, consideran que los bloqueos
refuerzan en el estudiante la creencia que es incapaz. Miren qué fuerte es esto, y esto no trasciende solamente al acto de la resolución de problemas, sino que trasciende a su vida personal del estudiante, a la vida, a los desafíos y retos que el estudiante se enfrenta permanentemente día a día en sus casas. Él se va a sentir incapaz, o sea, va a formar esta creencia que es incapaz de hacerlo, de resolver estos problemas. Es así que cuando vuelve a enfrentarse a una tarea matemática, eh, lo hará con niveles aún mayores de ansiedad. O sea, estos bloqueos y sentirse incapaz de resolver, cuando él vuelva a enfrentarse, ¿qué va a hacer? Va a estar muy ansioso, va a estar nervioso, y la ansiedad y va a generar estrés, y el estrés genera sustancias que bloquean la zona frontal donde se hacen las operaciones complejas. Miren qué impacto tiene estas consideraciones, como en el bloqueo en este caso, que viene por una causa emocional, en la cual es este grupo de emociones a nivel químico van a generar sustancias como el cortisol, y el cortisol aparece en estados de estrés, de ansiedad, y bloquea ciertas funciones cerebrales que agudizan más y amplían la brecha eh, que tienen los estudiantes para resolver una situación problemática. Si estoy en mi aula y estoy observando a grupos o algunos estudiantes que tienen estas actitudes, pues tendríamos que hacer acciones para que éstas cambien. Eh, vamos Vamos desarrollándolo un poquito más para ir a ver algunas orientaciones de qué hacer en estos casos y cómo hacer, y quién nos da orientaciones sobre el respecto de esto, ¿no? Gómez y Chacón también hacen un estudio de la dimensión afectiva en el aprendizaje. Eh, ellos identifican 3 factores que encuentran al momento del aprendizaje en las matemáticas. Es decir, hay un factor de emociones que pueden ser positivas o negativas, y estas emociones van a generar un grupo de actitudes y creencias. Es decir, las emociones, actitudes y creencias tenemos que considerarlas para el momento del abordaje de las diferentes situaciones problemáticas, situaciones para la resolución de problemas. Em, Creencias, por ejemplo, no, a mí no me salen esos problemas de estar dibujando, graficando en geometría. No, porque cuando el profe me dice que un triángulo inscrito en una circunferencia, trazas una tangente y luego la secante, no, para mí eso es difícil. O sea, ni siquiera he hecho el intento de enfrentarse a la situación, pero él ya se instaló, él cree, se ha formado una creencia que es ese tema o ese grupo, o algunos le tienen terror hacia la parte algebraica, u otros hacia la parte geométrica, u otros hacia las partes probabilísticas, por alguna experiencia negativa que han podido tener en el transcurso. El profesor no consideró las emociones y él avanzó eh, como si todos tuvieran la misma habilidad de conceptualizar y de generar el pensamiento simbólico. Él dijo que para esta edad todos ya tenían que haber llegado a esto, y me hizo sentir mal, y por eso pues yo ya siento que no la voy a hacer en términos de ellos, digamos. Entonces los chicos desde la primaria, la investigación de los TERCE hizo una investigación sobre las actitudes que tienen los estudiantes hacia la matemática en primaria, y en primaria es altísimo, y cambia bruscamente en secundaria. Entonces tendríamos que pensar qué estamos haciendo
en secundaria que, no está que está generando estas emociones, estas actitudes, estas creencias, la matemática no es para ellos, no les gusta y por lo tanto eh, generan emociones negativas y por lo tanto afecta a la resolución de problemas. Para Gómez y Chacón nos recomiendan que tendríamos que hacer acciones para cambiar las emociones, para mejorar las actitudes y para contrastar creencias e evidenciar que esas creencias son construcciones propias de forma negativa ante ante una idea supuesta del no poder. Es complejo entrar al abordaje de las emociones porque moviliza mucho a los estudiantes y es por eso que cuando planteemos una situación problemática tiene que considerar estos aspectos. No es simplemente es basarnos en estructuras como, eh, por ejemplo, en primaria, una estructura de CAM, de combinación, donde combino dos partes y obtengo una totalidad, y a partir de esa estructura genero una situación que puede ser totalmente aislada al contexto del estudiante, donde no le genera ningún tipo de emoción. Y como él ya tiene algunas emociones negativas para resolver situaciones problemáticas, pues esa emoción negativa impera sobre la otra. Pero si yo construyo una situación problemática donde movilizo emociones en el estudiante, pues estas emociones negativas se van a ver afectadas porque ya el planteamiento va a generar esta movilización de emociones. Si lo contextualizo a la zona, al pueblo, a la actividad, a, a la festividad del lugar, a los juegos propios del estudiante, de las edades, a los intereses propios, ese componente se va a ver afectado. Va a depender de los grados y los niveles de pensamiento de los estudiantes, pero una característica de las situaciones problemáticas que nosotros tendríamos que considerar al plantearlas tiene que tener un componente emocional. Ya en este sentido, Cecilia Villagra nos dice que los aportes de la neurociencia manifiestan que pensar mejor es posible y para ello reconocer las emociones que experimentan los estudiantes influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro es moldeable, es cambiante, no es una estructura rígida eh, que no puede ser modificado. Y nos dice que es posible, si nosotros reconocemos este grupo de emociones que los estudiantes están experimentando, plantear actividades las cuales puedan mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que el primer punto que estoy trabajando con ustedes es justamente las emociones y cómo estas emociones van a generar eh, diferentes actitudes, diferentes brechas de aprendizaje. El cambio de actitud frente a los problemas es el motor para pensar en alternativas diferentes a la que se está acostumbrado. Cecilia también nos hace esta afirmación luego de haber hecho su investigación, ¿no? Nos dice que si logramos cambiar de actitud a los estudiantes, cómo ellos se enfrentan a los problemas, pues ellos van a repensar y volver a pensar alternativas diferentes a las que ya están acostumbrados. Un estudiante con actitud pésima dice, no, es que, o sea, piensa mentalmente, su esquema mental apunta de repente a una sola estrategia del tipo algorítmico que nunca le salió. Y cuando se enfrenta a una situación problemática,
él antepone esa emoción, y genera una actitud que dice, no, es que yo, por el mínimo común, es que nunca he entendido por qué el mínimo común existe si son fracciones heterogéneas. Eh, entonces ya puso un candado, un cerrojo a la posibilidad de pensar en alternativas diferentes. Todo porque eh, emocionalmente hasta está afectado el estudiante. O sea, lo real es que el estudiante está afectado. Entonces, por eso que eh, una de las capacidades es el desarrollo de estrategias en matemáticas, ¿no? Desarrollar estrategias variadas, diferentes. No una única estrategia y permanente que nos acompañe en los 4 o 5 años de estudios si voy a trabajar fracciones, por ejemplo. Si voy a trabajar fracciones y todo, y adición y sustracción desde cuarto grado primaria hasta segundo de secundaria, todo lo hacemos por el mínimo con un múltiplo y de manera solamente simbólica, cuando hay miles de estrategias diferentes para romper estas actitudes. Los estudiantes también van generando actitudes negativas por las propias experiencias que ellos van teniendo. Yo me acuerdo muchísimo en el colegio, yo estudié en el Julio César Escobar, que está en San Juan de Miraflores. Eh, si yo no resolvía el ejercicio de la ficha de 5 y me los memorizaba, porque tenía que hacer la colita, y el profesor decía, quiero salir al recreo, ya, fórmense todos. Y me hacía una pregunta, tipo, vamos a hacerlo multiplicación, ¿no? Pero era sobre otros temas, ¿no? A ver, 7 por 3, 4, y si yo no respondía, pues iba al final. Y no saben cuántas veces me he quedado sin recreo, pero ya generé una actitud negativa frente. ¿Ya? O sea, a veces nuestras actuaciones, maestros, maestras, pueden promover el despliegue de actitudes positivas para el aprendizaje o también las negativas. Un comentario, eh, digamos, ligero que a veces podríamos hacer para el estudiante no es ligero, o una bromita, digamos que toda actuación que nosotros hagamos en el aula tiene que estar pensada, porque estamos trabajando con seres humanos y ellos tienen desplegado todos los sensores, ellos están absorbiendo todo, tu actitud, tu mirada, cómo golpeas la pizarra, cómo sacudes la mota, cómo te paras, si golpeas la puerta cuando sales, o sea, absolutamente todo. Y este grupo de actitudes nuestras, por las neuronas espejo que ellos tienen, empiezan a imitar y copiar actitudes. Si a ti no te ha gustado las matemáticas y las tienes que enseñar, hay muchos casos de estos, y lo haces de manera por cumplir, pues los estudiantes también van a generar esa actitud hacia las matemáticas, lo van a hacer por cumplir, porque ya no toca. Y si no manejas estrategias en cuanto al abordaje de cada aspecto o cada competencia de la matemática, cada desempeño, y tiendes solamente a usar un grupo exclusivo de 2, 3 estrategias y es más, apuntan más hacia la pizarra de manera simbólica y de vez en cuando haces un grafiquito, pues los estudiantes no todos van a aprender bajo esos términos de complejidad simbólica. Y ahí viene todo el tema de cómo voy a desarrollar y promover el tema de estrategias, que lo estaremos abordando más adelante. Pero es, esta limitada desarrollo de estrategias también generan actitudes negativas en los estudiantes porque porque sienten emocionalmente que no hay otra forma de cómo resolver una situación si no es por este método que a mí me causa miedo, me causa temor, me causa cólera. Y por lo tanto, como hemos visto, las otras investigaciones van a generar un grupo
de emociones negativas hacia el aprendizaje, ¿no? Y van a generar bloqueos. Miguel de Guzmán hace todo un estudio sobre estos bloqueos que se generan en las clases de matemática y llega a construir algunos lineamientos, algunas sugerencias, nos dice. ¿Qué haríamos en el caso de que el estudiante manifieste desde su investigación, ciertos bloqueos del tipo afectivo y del tipo cognoscitivo? Y nos dan algunas pautas de qué hacer. Por ejemplo, si un estudiante muestra apatía, falta de interés, pues tendríamos que reformular las situaciones planteadas o pensadas en ese momento y contextualizarlas. Utilizar contextos estimulantes para el estudiante. Estos contextos que sean capaces de generar nuevas actitudes en ellos. Por eso hace un momento decía la festividad, decía los contextos familiares o el contexto de crisis o el contexto en el cual el estudiante está en medio, es parte de. Por eso que en el proceso didáctico de Miguel de Guzmán, a la primera fase le llama familiarización. Paul ya le llama la primera fase de resolver problemas como propuesta, él le llama comprender el problema. Tenemos que comprender, pero Miguel de Guzmán, al ver que hay un grupo de estados anímicos favorables o no favorables para el aprendizaje, él dice, además de hacer acciones de comprensión, tienes que hacer acciones de familiarización. ¿Y eso qué implica? Hablar sobre el contexto de la zona, si están hablando sobre una situación problemática de animales, de un contexto de zoológico, por ejemplo, quitar las jirafas y los hipopótamos y trabajarlo con lo que sí conocen los estudiantes, con aquellas que les genere emoción, con aquellos contextos en el cual el estudiante se sienta parte de, ya sea como desafío, ya sea como un reto, pero se siente parte de ello. Por eso que estos contextos, la contextualización es fundamental porque ayuda a desbloquear esta falta de interés. Hay otros estudiantes que tienen miedo al fracaso, muestran mucha ansiedad. Estos estudiantes es muy probable que no tengan aspectos afectivos en casa. Nadie le dice, hola hijo, ¿cómo estás? O lo mandan a regar a las 5 de la mañana y a las 7 tiene que estar preparando el desayuno para que a las 8 salga al colegio a caminar media hora y llegue, y no hay valoración sobre las acciones que él hace, y entonces él viene con mucho miedo al fracaso porque nadie ha valorado absolutamente nada de él. Y de esos contextos tenemos muchos, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Los chicos están encerrados en casa con una persona extraña. Llega el mamá cansado, ya han hecho las tareas, de no, ustedes nunca hacen nada, lávense los dientes, vayan a comer. Y en el mejor de los casos, ¿no? Otro, ya váyanse a dormir, pero mamá, no. O sea, todo esto influye. Y las acciones que tendríamos que hacer es valorar, ¿no? Valorar los intentos, lo dice Miguel de Guzmán, los intentos que él está haciendo, pero no pecar sobre el estímulo, digamos. Vamos, Miguel, haz un intento. ¿Qué te parece si haces un segundo intento? Pero esta vez te voy a proporcionar un material concreto. Te voy a proporcionar este gráfico que de repente te puede ayudar. O te voy a facilitar una regla o una calculadora. Vamos, no te preocupes por las operaciones. Empieza con la calculadora, pero resuelve la situación. Quiero que entiendas la estructura de la estructura de cómo ha sido lo que te pide, la estructura de la situación problemática y la resuelves usando calculadora. Entonces, si valoramos el intento que hace el estudiante, pues
es otra forma de desbloquear, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando enseñé en un colegio en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, un estudiante que lo veía, que se dormía, se agachaba, no traía cuadernos, lápices, venía con la ropa, con la misma ropa casi todos los días. Y un día me dijo, yo hacía algunas acciones y me dijo, profesor, ¿sabe qué, profesor? ¿Por qué no me da una escoba? Eso es fuerte para mí. ¿Por qué no me da una escoba, profesor? Y me siento más útil barriendo el salón. Porque en realidad no entiendo lo que estamos trabajando. Eh, Eso para cualquier profesor para cualquier yo terminaba la carrera, ese era mi primer año de trabajo y cuestionó, me cuestionó en muchos sentidos. Este niño, este jovencito ya no había sido valorado en ningún espacio de su vida y quería sentirse valorado en su salón porque iba a barrer todo el aula. ¿Qué estamos haciendo nosotros, maestros, para valorar los intentos de nuestros estudiantes? Para no desmotivarlos, para, para convocarlos, para decirle que es bueno equivocarse porque se aprende. Son aspectos importantes que reflexionar porque somos personas humanas y estas emociones también tienen que ser consideradas. Y con esto no estoy diciendo de que todo tiene que ser pasado por alto, de que los chicos se sobrepasen. No, 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 no. Lo que estoy diciendo, las cosas claras, todo se respeta, hay acuerdos, todos respetamos los acuerdos y vamos sobre ellos. Ya en la zona, en la parte personal de esta zona afectiva del estudiante, tengo que hacer acciones con ellos. Pues contextualizaré para todos, para que todos se sientan involucrados en la actividad. Ya es un paso más. Pero aún así hay algunos otros chicos que requieren de más acciones para que ellos vayan cambiando estas emociones y desbloquear, ¿no? Un gran componente, a veces nos preguntamos mucho de nosotros, que hacemos muchas acciones pedagógicas, ¿por qué mi estudiante no está aprendiendo? Pues una respuesta en ese sentido va hacia estos estados afectivos y que estas investigaciones que he hecho referencia le ponen mucho énfasis, ¿no? Entonces, ya hay otro grupo también de bloqueos que son más de tipo cognoscitivo, ¿no? Miguel de Guzmán le llama en la zona de la percepción del problema. O sea, el chico tiene dificultades en reconocer. Estamos trabajando sobre el metro cuadrado. Hay una situación problemática donde implica el conocimiento del metro cuadrado, pero si en clase, si en clase no hemos desarrollado o construido con ellos un metro cuadrado, ¿cómo esperamos que ellos resuelvan un conjunto de situaciones problemáticas que apunten hacia el metro cuadrado, al metro cúbico, a, al kilómetro, si con ellos no hemos hecho actividades de correr o caminar un kilómetro? Las actividades deportivas en las cuales realizamos todos los años tienen que tener esa finalidad. Vamos a correr un kilómetro, cánsate todos, siente analiza cuánto es la distancia de un kilómetro con respecto a un metro, a 10 metros. Vamos a construir un cubo, un metro cúbico, vamos a construirlo. Todos para la siguiente semana me traen un palo de 1 metro y con cintas, con tiras, con lo que tengamos en nuestras zonas, vamos a construir un metro cuadrado, un metro cúbico y un metro cuadrado. Vamos a cubrir el patio con puros metros cuadrados. Es decir, hay un vacío cognoscitivo también que genera bloqueos. El estudiante la segunda es el desglosarlo. O sea, puede comprender, puede desglosar la situación, puede entenderla muy bien, pero le puede faltar un componente que está relacionado a la percepción. Y la percepción está relacionada con acciones de apropiación del concepto matemático.
Si estamos hablando de metro cuadrado, él nunca construyó un metro cuadrado. ¿Cómo se va a apropiar del concepto de metro cuadrado o de metro cúbico? Pero sí ponemos bastantes problemas, ¿no? De metro cuadrado, metro cúbico, que la cancha, que vamos a comprar arena por metros cúbicos y un camión ha habido un huaico, este camión dice que puede cargar 8 metros cúbicos, pero el estudiante lo analiza como dato. Pero aquí Miguel de Guzmán nos dice que hay un tema importante que trabajar también, que es la percepción. Y la percepción es ir a construir cada concepto matemático con elementos de la zona, con materiales concretos, con acciones de medición, de vivenciación, del diálogo. Entonces es importante partir también de evaluar el otro componente cuando vamos a resolver situaciones problemáticas. Hay situaciones problemáticas muy bonitas, muy desafiantes, pero tenemos que desbloquear también la parte perceptual, de la percepción, de la aprehensión del conocimiento matemático tal cual. Si estamos hablando de litros, pues tenemos que manipular litros. Digamos, ¿no? Hay contenidos que ya son, que a partir de esa manipulación ya se pueden abstraer, porque ya no vamos a hablar sobre 10 kilómetros, millas y todo esto, pero ya se abstraen, o sea, ya pueden hacer sus procesos mentales y procesos simbólicos más complejos porque ya hicieron acciones de comparar un metro con kilómetro y por lo tanto ya pueden abstraer con un decámetro o un heptómetro por la comparación perceptual que ya vivieron. No todo tampoco, ¿no? Si hablamos de micras, o sea, no se puede, o sea, pero tendríamos que hacer actividades de abstraer, para apropiarse del concepto matemático y luego ir profundizando en zonas mucho más simbólicas. El estudiante que desarrolla grandes aspectos simbólicos, hace fórmulas, llega a ser infiere fórmulas. En secundaria se espera que el estudiante sea capaz de establecer relaciones y empezar a construir y desplegar un grupo de habilidades en la parte simbólica, utilizando números y letras y variables, pero la realidad es que nuestros estudiantes, muchos de ellos no tienen elementos para hacer ese desarrollo simbólico extenso. Ellos están esperando que le demos una fórmula para aplicar y listo. Y es que no han pasado no han logrado cerrar y desbloquear esta zona que dice Miguel de Guzmán, ¿no? En la cual no han pasado por temas perceptivos de manipulación. Y ahí le llamo otra zona en el ataque al problema, digamos. En esta zona es una visión estereotipada. No, este problema es de este tipo, ya no me sale. Vamos, repregunta y vuelve a preguntar de otras formas. De otras formas, plantea un problema no, no de una única forma, variadas formas, tendencia al juicio crítico, ¿no? No, ¿sabes qué? No, es que no me sale, o ya, mira, a ti no te va a salir porque a ti nunca o sea, te tienen que juicio, digamos, un prejuicio. Entonces, hacer trabajos en equipo a veces rompe estos prejuicios que tienen los estudiantes sobre eso, ¿no? Y hay algunos que tienen una rigidez mental, que si no es así, no es así. Y yo tenía un amigo, ¿no? Decía, mira, yo soy algebraico y lo voy a sacar por algebraico. Se demoraba 2 días y lo lograba hacer, pero es muy rígido mentalmente. Entonces, una otra forma es lista o el brainstorming, ¿no? Que son lluvia de ideas. Ok, chicos, vamos a ver estrategias. Vengan ustedes, a ver, o por el espacio donde estemos dando las clases. Me envíen una foto de la estrategia de cómo han resuelto esta situación problemática. Y resalto aquellas diferentes. Ah, miren, analicemos esta estrategia que viene de tipo gráfica. No, acá está con cuadros. No, miren, acá lo he hecho solamente de manera algebraica. No, acá, es decir, romper un poco esa rigidez mental. ¿De acuerdo? Entonces, estos elementos emocionales van a influenciar en el desarrollo de las competencias. Y luego otro elemento importante es habla sobre el abordaje. Y que cuando abordamos una situación problemática tenemos que tener etapas. Etapas
y ser muy organizados, muy sistemáticos, abordándolos por etapas. Entre ellas tenemos lo siguiente, ¿no? Y hay muchos autores que nos hablan sobre diferentes etapas, muchas etapas. Algunos lo conocemos como procesos didácticos, eh, o como secuencias didácticas, eh, pero digamos que es un conjunto de pasos ordenados que me van a permitir resolver una situación problemática. Para Wallace, él dice que primero tenemos que prepararnos tiene que haber un periodo de preparación para abordar una situación problemática. No es solamente le das el problema y listo, no. Tenemos que preparar al estudiante. A ver, vamos a preparar parafraseando las cosas. Puede ser unas técnicas para la comprensión. Vamos a practicar el parafraseo, vamos a practicar el subrayado, vamos a practicar la identificación de ideas fuerza en párrafos, vamos a identificar, resaltar los datos importantes, es decir, tenemos que hacer algunas acciones de preparación para la resolución. No es tan plano, digamos, el que hecho le damos el problema, la situación problemática y ellos tienen que resolver, ¿no? Hay todo un conjunto de acciones que tendríamos que hacer. Wallace propone estos 4 pasos. Él dice que tiene que haber una preparación y luego ya pasamos a una etapa de incubación donde ya las propuestas que pensamos en la etapa de preparación las tenemos que ir mirando si es que estas pueden ser factibles o no. ¿Este método gráfico me podrá ayudar? Empezamos a analizarlo. Y ya viene todo un tema de la inspiración que le llaman, cuando ya logra plantear una estrategia o un grupo de estrategias que le permitan darles la solución, y para pasar a una etapa de verificación, por ejemplo. Les decía que hay varios autores que hablan sobre ello, ¿no? Acá André, se escribe así, también lo he investigado, y Wallace nos dice que para ellos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos. Para ellos, primero que está la identificación de los datos y la meta del programa, le llaman así. Tenemos que identificar los datos y la meta, qué es lo que nos piden. Luego vamos a pasar a especificación del problema. Vamos a especificar, vamos a descomponer, componer, vamos a todo el proceso de comprensión del problema. Vamos a seccionarlo. Vamos a ver especificaciones. Vamos a estudiar el problema. Y luego vamos a analizarlo, ¿no? Vamos a pasar a hacer un análisis. A partir de este análisis vamos a generar una propuesta de solución. Luego vamos a revisar esta solución para evaluar su factibilidad y luego vamos a seleccionar una de ellas que es factible. Vamos a ejecutar esa solución y luego nuevamente vamos a mirar esta solución y hasta dar la respuesta. Digamos que diferentes autores en diferentes tiempos han dado sus propuestas, ¿no? Y uno de los más, por ejemplo, en SM nosotros trabajamos en Matemática Singapur, una secuencia también que es muy rica y nutritiva para el estudiante, desde esta mirada de exploramos, profesor, pero sí, vamos a explorar la situación problemática. Vamos a preguntarnos diferentes situaciones que podrían afectar esta situación problemática. Vamos a representarla gráficamente, vamos a representarla simbólicamente, vamos a utilizar material concreto para representar y explorar la situación problemática. Luego vamos a pasar a una zona de aprendemos, donde vamos a contrastar la zona propuesta en el material, que es 2 o 3 estrategias, con las estrategias que yo pude explorar. Y vamos contrastando la información y viendo qué estrategias no estaban en el libro, para contrastarla con las estrategias que yo sí pude lograr y las complemento, y también voy aprendiendo otras estrategias que están ahí y de mis compañeros. En esta zona de aprendemos, construimos y llegamos a formalizar en los aprendizajes, pero de forma constructiva, ¿no? Donde el estudiante tiene el protagonismo. Y luego pasamos ya a una zona de practicamos, donde ya ponen en ejecución 1, 2 o 3 o 4 estrategias para luego ir ya a una zona individual, donde yo, en las zonas anteriores de exploramos, es en grupos grandes,
En el aprendemos ya son grupos más pequeños, en el practicamos ya son en parejas, y hay un trabajo individual donde yo ya, sin ayuda de nadie, puedo ejecutar las estrategias he aprendido. Y es otra secuencia también, ¿no? Ah, y uno de los más clásicos es de Polya, ¿no? Para Polya nos dice, ¿sabes qué? Primero asegúrate que comprende el problema. Luego que elabore un plan, que revise y verifique, y luego ya que aplique el plan. Entonces esto ya es bastante conocido, pero es una de las bases para como secuencia, ¿no? Otra secuencia que puede ser, esto lo tomé de la Eugel Concepción, que viene del ministerio, y que articula varios, ¿no? Varios autores, Miguel de Guzmán, Raymond Duval, Santos Trigo, ¿no? Donde dice, acá les decía, ¿no? Que además que comprenda, se familiarice con el problema, sea parte del problema, se sienta como si es el protagonista. Luego tiene que buscar y ejecutar estrategias, tiene que buscar un grupo de estrategias y las tiene que ejecutar, y tiene que validarlas, y tiene que llegar a la respuesta o a sus procesos, y en ese proceso ir apuntando hacia el refuerzo, socializándolas. En la socialización voy a adquirir otras nuevas estrategias, voy a evaluar, o voy a dejar que evalúen también mi estrategia mis compañeros, y me van a dar retroalimentación para poder seguir construyendo y posicionando una estrategia, para luego entrar a una etapa de reflexión y formalización, ¿no? Luego de haber hecho estas acciones anteriores, centramos el desarrollo de estas situaciones problemáticas y formalizamos. Evaluamos cada una de las estrategias y vemos cuál de ellas o quiénes nos llevan a una respuesta y quiénes no y por qué. Acá le falta complementar y las transformamos, pero hay todo un proceso de reflexión de lo que se ha hecho y de formalización. Y en todos los procesos está la verbalización. Tenemos dos capacidades que nos acompañan permanentemente, que es el comunica y el argumenta. O sea, tiene que comunicar. El estudiante, cuando familiariza, comunica. Cuando busca estrategias, lo comunica, expresa su comprensión sobre las relaciones que está encontrando, socializa, reflexiona, plantea otros problemas. O sea, la matemática está cargada de procesos comunicativos. Eso es importante también. Y así podríamos mencionar diferentes autores. Y acá cogí uno que publicó la maestra Esther, que también nosotros podríamos crear también secuencias organizadas que nos lleven hacia la finalidad de resolver problemas de acuerdo a nuestros contextos, nuestras realidades, respetando los lineamientos generales de exploración, de manipulación, de vivenciación, para pasar a una zona gráfica representativa y saltar a la zona simbólica donde se complejizan. Entonces, con esos grandes lineamientos yo podría adaptarlos en pasos secuenciados. En este caso, la profesora argentina, Esther, dice que lo que hace es, primero, que leer atentamente el enunciado, ¿no? Luego busco la pregunta y la subrayo para ella. Y luego otro pasito es redondear los datos y preguntarme cómo estos se están relacionando. Pienso, tengo un minuto de pensamiento. Nosotros le damos un minuto de pensamiento al estudiante antes de que ellos empiecen a hablar y construir la solución del problema. Chicos, estén en el problema, vamos a analizarlo, lo hemos comprendido, lo hemos familiarizado. Ahora ustedes en silencio van a apagar, si están en presencial, todos en silencio van a pensar en cómo resolver esta situación. Tendríamos que preguntarnos si es que nosotros generamos en mi sesión de clase espacios de silencio donde le pido al estudiante pensar. Al inicio va a ser complicado porque no van a querer moverse de sus espacios, o se les va a hacer muy complicado, pero tiene que haber espacios de pensamiento para generar, ¿no? Luego el segundo paso dice, realizo mis operaciones, va a realizar sus operaciones,
para luego plantear una solución, va a escribir una solución y luego lo va a revisar y lo va a comprobar y luego me felicita. Digamos que maestra Esther ha creado una secuencia también y muchos teóricos también. Y en la bibliografía podríamos encontrar diferentes propuestas de cómo abordar una situación problemática. Otra idea fuerza es que para resolver una situación problemática sí tiene que haber una secuencia de pasos organizados. Una secuencia de pasos guía. No una secuencia rígida y única. Pueden haber varias, tendrían que conjugarse varias estrategias. Van Hill, por ejemplo, nos habla sobre cómo abordar una situación problemática en geometría. Jean Brousseau nos habla de cómo abordar una situación problemática para cantidad. Y así las diferentes competencias, varios autores nos hablan de cómo sería mejor abordarlas. Otra idea fuerza para la resolución de problemas matemáticos es la secuencia de pasos organizados que voy a trabajar. Entonces, para Miguel de Guzmán es importantísimo estos aspectos que marcan el desarrollo de las situaciones problemáticas. ¿Sí? Que es importantísimo que el estudiante pueda manipular los objetos, como veníamos hablando hace un momento. Es vital que el estudiante active su capacidad mental. Yo he estado en muchas clases, maestros, donde yo veo al estudiante y dice, oye, están en grupos y todos mirándose o jugando o bailando, y yo me acerco y le digo, chicos, ¿qué están haciendo? Profesores, ¿qué estamos esperando que nos dé la indicación? ¿Quién va a empezar primero? Es decir, estamos hablando de chicos de secundaria, ya jovencitos. Es decir, no, no ponen en ejecución el potencial mental que ellos tienen, porque de repente estamos ejecutando y teniendo el protagonismo nosotros todo el tiempo. Y les damos la masticadito. ¿Saben qué, chicos? Miren, para comparar dos fracciones, ¿saben qué? Para que no se compliquen, homogenizando o buscando equivalentes. No, ¿saben qué? Multiplíquenlo en X nomás. Lo van a multiplicar en X y si lo multiplican en X van a comparar rápidamente. O sea, es decir, no hacemos acciones que demanden despliegue de habilidades, y nos preocupa a veces a algunos maestros el hecho de darles pasos cortos. Pensamos que la matemática, cuanto más pasos cortos maneje o artilugios o procedimientos cortos incorpore, va a ser mejor. Esa lógica de darle estrategias para buscando llegar a la respuesta, esa lógica ya se rompió hace varios años. La finalidad de la enseñanza de la matemática está centrada en desarrollar la capacidad mental del estudiante, generar esquemas lógicos mentales en ellos, para que sean capaces de organizar información, para que sean capaces de tomar decisiones, de evaluar, de hacer conjeturas, de establecer relaciones. No estamos en la etapa como la que aprendí yo, donde el profe buscaba los truquitos, esos truquitos. Mejor le enseño ese truquito y me evito la explicación grande. No, es que eso ya es del siglo pasado, maestros, maestras. Y eso es lo que yo he dejado poco a poco. Me ha costado mucho. He tenido que estudiar, he tenido que enfrentarme a probar estas nuevas metodologías, a entender qué es el enfoque por competencias, a entender que esa personita, ese estudiante, lo que tengo que hacer es desarrollar su persona, la capacidad mental que él tiene. No llenarla de contenidos y contenidos y contenidos y contenidos y decir que mi colegio es más porque trabaja más contenidos, pero no argumentan, no comunican, no sustentan, solamente resuelven. Y hay mucho que conversar seguramente sobre este punto,
pero a este punto de mi vida y de lo que he visto y he podido sistematizar, es que lo que persigue la matemática es el desarrollo del potencial humano, de sus procesos complejos de pensamiento. Y si no abordamos de manera adecuada estos procesos de pensamiento, van a haber, como le decían las investigaciones anteriores, van a haber brechas, van a haber vacíos, van a haber un conjunto de espacios huecos donde el estudiante va a preferir que le den el teorema para que él aplique y se acabó. Es un momento, este es un espacio también para reflexionar lo que estamos haciendo e ir poco a poco también nosotros como maestros eh, alineando nuestras actuaciones pedagógicas, digamos. Y eso es importante. eh, Les comento desde mi propia experiencia y de mis cambios que he tenido yo. Si me analizo hacia ¿cuántos años ya van? Van 2020, 16, 17 años de práctica en aula. Entonces ya desde esa experiencia eh, y de estos cambios de reformas ministeriales, uno va aprendiendo y va mirando también desde otra forma y desde la investigación como les he presentado en esta experiencia, ¿no? Entonces Miguel de Guzmán nos dice que tenemos que hacer acciones para que el estudiante active su capacidad mental, que reflexione sobre su propio proceso de pensamiento. Esto es fundamental. La, el resolver problemas va a generar esquemas de pensamiento, pero si tú le pones un mismo tipo de problema, un mismo tipo, los problemas tipo, ¿no? Va a generar un esquema, claro, pero si le cambias, si le pones otro bajo otro esquema, ya no encaja su esquema, o sea, por eso que tendríamos que variar la presentación de las situaciones problemáticas, variarlas, porque cada variación es un esquema mental y los problemas aditivos de estructura verbal, los PAE tienen los de cambio, combinación, los de igualación, los de comparación, los de una etapa, dos etapas, es decir, son esquemas mentales y estos esquemas mentales se traducen en formas de pensamiento del estudiante. Es decir, a través de estas situaciones problemáticas, estamos estructurando esquemas de pensamiento complejo en el estudiante. No logramos hacer eso cuando nos centramos en la explicación de un algoritmo. Y es por eso que en la rúbrica de desempeño docente, en esta rúbrica de generar razonamiento, pensamiento crítico y creatividad, al docente que solamente centra su clase en procesos algorítmicos repetitivos y sin comprensión está en el nivel 1, porque el algoritmo por sí solo no genera pensamiento, es una receta. Es como el arroz con pollo, primero hacemos el adrecito, le doramos las presas, le echamos el arrocito, por ahí me he saltado algunos pasos, le echamos el verde, el ají, no, perdón, el culantrito, sacamos las presas, le echamos la zanahoria y lo que toca, pero es una secuencia de pasos. En esa secuencia de pasos no se puede generar razonamiento. Un algoritmo es una secuencia de pasos ordenados que apuntan, sí, tiene la finalidad. Ahora con esto que es el desarrollo de la inteligencia artificial y el pensamiento computacional, los algoritmos tienen su razón de ser, porque un programa responde a un algoritmo, a una secuencia de pasos organizados. Si mueves un paso no te da lo que tú esperas. Eh, pero en la educación básica regular, centrarse en la enseñanza de los algoritmos y de los procedimientos sin comprensión, pues no estamos desarrollando habilidades. La estructura del planteamiento de la situación problemática ya es una estructura de pensamiento que va adquiriendo los estudiantes. Tenemos que hacer, nos dice Miguel Guzmán que haga transferencia de actividades, es decir, variar y buscar actividades similares y actividades diferentes, que ellos sean capaces de analizar las actividades diferenciadas. Y lo otro que, como veíamos, ¿no? Sus investigaciones dice que el estudiante adquiera confianza en sí mismo al resolver estas situaciones problemáticas. Se divierta con su propia actividad mental, o sea, que él disfrute de esos procesos mentales que está desarrollando.
y que, por ejemplo, yo estaba en Quinoaragra, que es un colegito que está cerca de Chavín, en Cash, donde se había hecho un trabajo intenso, pasando por estas fases concretas, manipulativas, simbólicas, de representación con el teatro de las situaciones problemáticas y empezar a construir y a comprender y a simular, a actuar con ellos. Los chicos hacia el tercer año, era tanta su confianza y el disfrute que tenían sobre sus procesos mentales que cuando llegaba la clase de matemática, era, parecíamos que teníamos chicos de secundaria, digamos, porque hacían preguntas complejas y en esas preguntas complejas uno analiza su estructura de pensamiento. Y la matemática nos tiene que llevar a eso, a desarrollar nuestras estructuras de pensamiento. No es centrarnos solamente en el contenido, que sí es importante, es el medio fundamental, pero utilizar ese contenido, ese campo temático, como el medio para activar, el medio para reflexionar, el medio para disfrutar, para transferir, para generar confianza. Entonces, esto es importantísimo, maestros, maestras, al momento de plantear nuestras acciones pedagógicas, nuestras propuestas didácticas. Y ya pasando al tema de estrategias, aquí Poglioli nos dice que las estrategias para resolver problemas hacen referencia a las operaciones mentales. Es decir, la situación problemática como cual responde también a una estructura mental y las estrategias que yo voy a utilizar también responde a operaciones mentales utilizadas los estudiantes para pensar. O sea, una estrategia responde a un esquema mental del estudiante. Y cuando uno está haciendo una retroalimentación, pues tiene que pensar en cómo retroalimentar esa estructura mental para que se reacomode. Si está haciendo un gráfico, el gráfico que el estudiante te presenta, ese gráfico es el reflejo de la estructura de operaciones mentales que él tiene en su cabecita. Y si no está correcto, pues mediante preguntas y repreguntas abiertas tendríamos que hacer acciones para que él reconfigure estas estructuras mentales y pueda generar procesos de pensamientos lógicos, organizados, que evalúe, que sintetice. ¿Voy a ir a la marcha o no? Evalúe, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Me pongo la mascarilla o no me la pongo? O sea, para que tome decisiones cotidianas, cada decisión refleja operaciones mentales, y si sus operaciones mentales son ambiguas, distorsionadas, confusas, pues su actuación como ser va a reflejar ello. Y la matemática tiene esa gran labor y función de reorganizar eh, esquemáticamente los procesos mentales de los estudiantes, para transformarlos, nos dice acá, ¿no? Para transformarlos. Claro que en la resolución de problemas vamos hacia una solución, claro está, pero digamos que la solución no es el centro, la solución son las operaciones mentales, los estadios de pensamiento y las transformaciones mentales que hacemos al resolver una situación problemática. Eso es fundamental también porque nos va a permitir tener una mirada un poco más amplia de cómo abordar, cómo retroalimentar y también cómo plantear mi situación problemática y qué factores como las emociones, actitudes y otros factores, considerarlas y tratar de visualizar los esquemas mentales que tienen mis estudiantes para poder dar retroalimentación para que ellos se reorganicen mentalmente. La matemática es un estado de pensamiento, es desarrollar la forma de pensar de las personas. Y esa es la gran una labor titánica que tenemos que hacer, que hacemos nosotros, ¿no? Ya a nivel de estrategias, lo he tratado de relacionar y he cogido lo que ha trabajado el profesor Demetrio Sexa Raime y lo he adaptado, le he añadido algunos elementos, algunas propuestas, y ya a nivel de estrategias ya estaríamos entrando al nivel de heurística, digamos, ¿no? El manejo de las heurísticas, cómo
cómo estas heurísticas cómo estas estrategias heurísticas, que cada una de ellas responde a esquemas mentales, a procesos de pensamiento, me van a ayudar a mí a desarrollarlas, potenciarlas en los estudiantes. A veces nosotros decimos, ya chicos, miren, ya hicimos la comprensión del problema, ahora ustedes busquen la estrategia. Eso está bien, busquen una estrategia, pero si no hemos desarrollado estrategias en ellos, no esperemos que ellos inventen. Muchos lo van a hacer, pero tenemos que apuntar hacia dos aspectos. Un aspecto a generar estrategia. Es decir, chicos, muy bien, hoy día les he traído un problemita y todos lo vamos a hacer con la estrategia del diagrama de tiras. Miren, me fui a la pollería, pedimos 3/4 de pollo. Y yo me comí 1/4, mi hijita se comió 3/4 y mi hermanito se comió 3/4 y todos lo vamos, perdón, 2/4. Pero esa situación problemática vamos a resolverla solamente usando tiras y dobleces, que es una estrategia heurística. Pero por eso yo puedo, no, esta vez sí les voy a pedir que lo hagan así. Es decir, va a haber momentos en el cual nosotros desarrollemos intencionalmente 1, 2 estrategias con la finalidad que ellos adquieran un gran número de estrategias. Es solamente preguntar, chicos, busquen estrategias y siempre uno que maneja uno y va a atender a ese uno y ese uno de repente tiene unas actitudes negativas y se va a echar a dormir, digamos. Es importante generar estrategias con ellos también, tanto para, aquí he hecho un cruce entre el modelo de Polya y el modelo de Guzmán, que se parecen bastante. Por ejemplo, en la primera fase de familiarización y entender el problema, pues tendríamos que desarrollar estrategias como el parafraseo, la lectura analítica, dibujar el problema, buscar notaciones con dibujos, hacer dibujos o vivenciarlo, ¿no? Les decía que en este colegito, para comprender el problema, los niños tenían que actuar. Y me acuerdo que algunos niños venían con sus ovejitas, con sus cuisitos a la clase y lo vivenciaban. O sea, podríamos incorporar varias estrategias, imaginar, o sea, desarrollar la imaginación del problema. Ya en la etapa de ejecutar el plan y la configuración del plan o la búsqueda de estrategias, ya hay un gran número de estrategias heurísticas que podrían estar ahí, ¿no? Los diagramas, analogías, búsqueda de regularidades, cortar el problema en partes, no abordarlo de manera general, sino en partes, utilizar el ensayo y error, eh, y ir evaluando qué datos se va acercando más, no solamente le doy datos al azar, eso ya no es ensayo y error. Ensayo y error es colocar un dato y evaluarlo cuán cerca o cuán lejos está, y a partir de esa claridad voy acercándome. Empezar hacia atrás, diagramas tabulares, diagramas analógicos, conjuntistas, es decir, hay un grupo de propuestas heurísticas que también podríamos ir desarrollando con ellos, con nuestros estudiantes, ya durante el abordaje de la situación problemática y hacia el final, siempre con estos procesos grandes de metacognitivos, ¿no? En toda la propuesta, en todas las fases que nosotros cojamos como modelo a algunos autores o las que nosotros podamos crear, tienen que estar cargados de procesos metacognitivos, de procesos de verbalización del estudiante, de procesos eh, de explicación, de escucha, de espacio de pensamiento, para que puedan ellos ir construyendo sus aprendizajes. Y en última fase se podría ya generalizar o hacer comprobaciones, ¿no? Entonces, este cuadrito de doble entrada podría ayudarnos a ver qué estrategias, no es un estándar, pero es un acercamiento también, porque la lectura la analítica la podríamos hacer en cualquier momento, pero que podrían ayudarnos a mirar qué estrategias podríamos ir incorporando y desarrollándolas, o mirar cuántas de ellas ya hemos logrado, cuántas faltan lograr. Estas no son las únicas, hay muchas más, eh, pero sí tiene que haber estrategias, y no el abordaje de las estrategias, no solamente delegársela al estudiante, sino también desarrollar con ellos estrategias.
ahí hay dos formas, ¿no? Una, cuando yo le digo directamente, vamos a hacerlo con el diagrama de tiras, u otra es cuando salen las estrategias, una estrategia diferente, jalarla, desarrollarla y la siguiente situación problemática, hacer que todos y todas puedan desarrollar eh, con esta nueva estrategia. Y así vamos reduciendo los niveles de ansiedad, porque tiene varias estrategias, formas de abordar, evalúa el problema y en la evaluación del problema identifica qué estrategias es más pertinente en la búsqueda, como le dice Miguel de Guzmán, o en configurar el plan, es la búsqueda de estrategias pertinentes para desarrollar. De repente, usualmente las estrategias están correlacionadas, pueden haber 2 o 3 que se están moviendo al mismo tiempo. No busquemos también desarrollar una única, sino podríamos juntar, hacer analogías y desarrollarla por diagrama de tiras. Eh, Se movilizan ellas también, se complementan. Y estas estructuras mentales se van potenciando en el estudiante. Y ya para ir finalizando, maestras, García nos señala algunas recomendaciones para el abordaje de estas situaciones, ¿no? Dice, proponer a los estudiantes problemas con diferentes tipos y contextos. O sea, cuando elaboremos estas situaciones problemáticas, hay que procurar que sean de diferentes tipos de contextos y también a nivel de estructuras. O sea, el segundo punto es problemas variados. O sea, no de un mismo tipo, de 2 o de 3. Tienen que ser variados, muy variados. Y los problemas aditivos de estructura verbal ya nos dan, a ver, 5 o 10, como más de 15 estructuras posibles de ser combinadas o trabajarlas. Tienen que ser variados, no tendrían que tener las mismas estructuras. Poner al centro sobre los procesos, poner el acento en los procesos de resolución. Es importante y fundamental centrar la resolución de problemas en los procesos, no llegar a la respuesta y listo, chicos, pasemos a la siguiente, no. Hacer procesos metacognitivos e identificar estructuras de pensamiento, posicionarlas y que el estudiante sea capaz también de ir con mucha claridad eh, construyendo estas estructuras de pensamiento, ¿no? Que son las que se evidencian en las estrategias, en su verbalización, cuando comunican, cuando argumentan. Cada vez los estudiantes tienen que argumentar de manera mucho más lógica. ¿Y cómo logramos esto? Centrando la atención en los procesos y pidiendo que argumente, que fundamente, que sustente. Y no solamente respuesta a la siguiente, no, sino cada una de ellas tiene que ser explorada, tiene que ser vivenciada, tenemos que exprimir estos problemas, estas situaciones problemáticas. Lo otro que está relacionado a ello es que tenemos que animar a los estudiantes a comunicar, ¿no? Que ellos comuniquen, se comuniquen. En matemática pareciera, no es de letras. No, la matemática es cuando más comunicación tiene que haber, más argumentación. Y hay dos capacidades que nos exigen ello. Comunica y argumenta. Eh, no comunica cualquier cosa, ni argumenta cualquier cosa, sino argumenta la comprensión sobre las relaciones que ha establecido. O sea, no es que te va a contar cualquier cosa, no, profesor, es que mira, este trabajo lo hice bonito así, le puse acá, no, sino que te tiene que argumentar los procesos, las secuencias, su comprensión de cómo está comprendiendo y qué ha relacionado y cómo estos se relacionan para darte una solución. Centrar nuestra actuación en esos aspectos. Diversificar las actividades planteadas, ¿no? Diversificarlas, ¿no? Que no sean planas, monótonas, sino que también sean diversificadas. Entonces hay 3 grandes aspectos, ¿no? Una parte tiene mucha entonación a la zona, digamos, de la movilización de emociones que tienen que ser consideradas. El otro aspecto importantísimo es seguir secuencias organizadas, ordenadas. Una maestra decía, yo genero un hábito en mi estudiante de una forma de pensar cuando organizo cómo van a resolver una situación problemática. Y ahí tenemos las secuencias didácticas propuestas por la UGEL, en este caso que he cogido del UGEL, o los teóricos como Polya, Miguel de Guzmán, Jean Brousseau, Van Gil, y los otros que he presentado.
para luego ir hacia ya la exploración de estrategias, ¿no? Estas estrategias heurísticas que son formas de pensamiento que van a estructurar y nos van a ayudar a resolver estas situaciones problemáticas. Elizabeth, si hay algunas preguntitas que conversar, que dialogar. Hola. Voy a aprender. Sí, Ya está. hay algunos comentarios también interesantes en el chat y sugerencias, ¿no? Este, por ejemplo, respecto a esto que tú hablabas de involucrar la parte no solamente cognitiva, sino emocional, ¿no? Por ejemplo, Juana comentaba, cognición y emoción muy importante a considerar. No se puede pretender que los estudiantes aprendan dejando al margen las emociones que ponen en juego en su proceso cognitivo. La neuroeducación nos ilustra muy bien en este aspecto, ¿no? Yo creo que Excelente. efectivamente muy interesante. Ella dice la plasticidad del cerebro es muy importante. Eh, algo que estaban preguntando, el webinar vamos a subirlo efectivamente en Comunidad SM para que lo puedan volver a ver. Inclusive yo te pediría algunos cuadros, Miguel, sobre las estrategias, porque también nos están sugiriendo, ha habido un pedido, una sugerencia de poder desarrollar estas estrategias que tú has señalado, ¿no? María nos decía, María Durbi, el poder trabajar cada una de estas estrategias también como en un ciclo, sería muy bonito, en un ciclo para ir viendo, ¿no? El uso de cada una, ejemplificar un poco el tipo de Excelente. problemas en donde se puedan utilizar. Entonces yo creo que es muy interesante, ¿no? Sí, y ahí nos están haciendo una observación de hay algunos errores de tipeo en el cuadro. No se preocupen que lo vamos a arreglar y lo vamos a subir también. Ese cuadro está súper interesante, ¿no? Porque esto de recoger los aportes de Polya y de Miguel de Guzmán también es muy interesante, ¿no? El ampliar la mirada, porque siempre hablamos mucho de Polya, pero yo creo que sí, está muy bien. Vamos a subir, como yo les decía, ¿no? Y vamos a poderlo, me parece súper interesante el poder hacer un ciclo, ¿no? El video se va a compartir en Comunidad SM y bueno, no sé si es que hay algunos otros comentarios, preguntas, los pueden poner en el chat o en el espacio de preguntas y respuestas. Yo creo que ha sido muy interesante esta parte que tú has abordado, la entrada, Miguel, sobre la actitud, sobre los bloqueos en matemática, ¿no? Porque a veces no los miramos tanto, ¿no? Yo creo que los profesores ahora somos más conscientes de eso, pero a veces no los miramos tanto. Y tal vez sí, en el caso de otras áreas, y especialmente en matemática, hay que mirar esto, porque muchos chicos tienen temor, ¿no? O el temor al error, ¿no? El temor a que alguien le señale su error o le señale que han hecho algo mal, ¿no? Que el resultado está mal. Qué importante eso que tú nos comentabas, que el proceso es la estrategia aplicada, lo que has pensado, tu propuesta es muy importante, tanto o más que tal vez la operación final, ¿no? Entonces, de verdad es que muchas gracias, Miguel. Agradecemos, hemos sido más de 200 profesores participando esta tarde. Muchas gracias, Miguel, por tus aportes. Muchas gracias por esta presentación tan interesante. Efectivamente, yo creo que vamos a continuar. Muchas gracias a los profesores que siempre nos dan sus sugerencias, sus aportes, y los vamos a tomar en cuenta. Que ustedes tengan una muy buena tarde, que continúen con una buena tarde, y nos volveremos a encontrar. Gracias, Miguel, y muchas gracias a todos. Agradecerte también, Elizabeth, y agradecer la presencia de los maestros. Y ya estaremos en algunas otras oportunidades profundizando ya lo que hemos desarrollado, ¿no? Entonces, ha sido un Así gusto es. para mí y gracias, Elizabeth, Muy también. bien. Juana Carreo nos dice, hay que evitar que la matemática sea la asignatura cuco, ¿no? El área cuco. No queremos. Queremos que los chicos quieran mucho la matemática. Muchas gracias. Gracias, profesores. Muchas gracias. Sí. Gracias, maestras. Muchas gracias. Ya nos Nos veremos muy vamos a ver pronto. muy pronto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra.